Ya, vamos a ver cognición motora. Ya vamos a revisar un poco el sistema motor, obviamente la representación que tiene esto en el cerebro, cuáles son las partes conductuales de esto, la planificación, la iniciación, la verificación del movimiento, todo esto. Y vamos a revisar las patologías también, ¿ya? Por algún motivo no está funcionando, ahí está, ya. No, quiero poner mi láser. Ahí está. Excelente. Bueno, entonces obviamente tenemos que comenzar revisando el sistema motor, ¿cierto? Bueno, el sistema motor tiene una estructura, una jerarquía, que nos permite hacer movimientos voluntarios, complejos, con alta precisión, etc. Ahora, este sistema motor, que es más complejo que algún acto reflejo o así, va a involucrar la corteza cerebral, ¿ya? En el fondo, cuando hablemos de cognición motora, nos vamos a referir a estos movimientos complejos, guiados, ¿ya? Quiero que dejen un poco de lado las cosas automáticas y otros aspectos del sistema motor, ¿ya? Que no los vamos a abordar aquí, porque no son de interés desde la neuropsicología, ¿ya? Vamos a ver la parte más cognitiva asociada al sistema motor. Entonces, cuando tenemos estos movimientos que son voluntarios, complejos y de mayor precisión, vamos a tener un sistema, un sistema de, un sistema, ¿cómo lo digo? Un sistema que guía estos movimientos, que va a involucrar a la corteza cerebral, ¿ya? Entonces, en el fondo, es un sistema de alta complejidad, ¿ya? Y esta corteza cerebral va a enviar y obviamente recibir conexiones de distintos núcleos, como pueden ver aquí, ¿ya? Entonces, de alguna u otra forma, ejerce un efecto modulador, ¿ya? La corteza cerebral. Como pueden ver aquí, van a estar involucrados en azulito los ganglios basales. Acá vamos a tener el tronco encefálico, el tálamo por aquí, y todos estos núcleos, obviamente el cerebelo con toda la coordinación. Y en el fondo lo importante aquí es que entendamos que existen distintos tipos de respuesta, ¿ya? Por una parte, vamos a tener estas que involucran la corteza cerebral, que tienen un sistema jerárquico de funcionamiento bastante complejo, y por otra parte los que son reflejos, ¿cierto? Los que simplemente trabajan a través de la médula espinal, ¿ya? ¿Hay alguien que tiene una duda? Escucho un micrófono. ¿No? Ah, ya, ok. Bueno, y como bien saben, me imagino que esto ya lo han visto alguna vez, tenemos, tenemos que entender esto. Fran, Dime, Fran, hay una duda en el chat. dime. Preguntan cuáles eran los tipos de respuestas. Las complejas y las no complejas. En el fondo tenemos una que es voluntaria, compleja y de mayor precisión, y otra que es refleja. La que es voluntaria, compleja y de mayor precisión involucra todas estas estructuras, también la médula espinal, por supuesto, porque tiene que salir hacia los músculos, ¿cierto? Sin embargo, tenemos otras que son simplemente reflejas, que se basan en un bucle que considera la médula espinal, el músculo y el evento sensorial, ¿cierto? Y va generando un bucle mucho más sencillo, ¿ya? Por otra parte, los que son voluntarios, complejos, de mayor precisión, involucran a distintas partes de la corteza. Vamos a verla ya más adelante. Y además de la corteza cerebral, involucran ganglios de la base, tálamo, cerebelo, y luego todo eso baja al tronco encefálico y luego baja a la médula espinal para llegar al movimiento, ¿ya? Entonces aquí, lo que nosotros, el tipo de movimiento que para esta clase nos interesa es el complejo, ¿ya? No nos van a interesar en este momento los movimientos reflejos, ¿ya? Eso no le atañe a la neuropsicología en sí, ¿ya? ¿Sí? ¿Respondo a la pregunta?
la persona que tenía la duda? Bueno. esperemos Gracias, que sí. dice ahí. Ah, ya, Sí, perfecto. dicen que sí. Profe, Dime. ¿a qué se refiere con que es jerárquico? Me refiero que es jerárquico con que hay zonas que tienen que tienen funciones más relevantes que otras, ¿ya? Por ejemplo, que la corteza cerebral es un modulador. Entonces, de acuerdo a la activación que se genere en la corteza cerebral, es la activación que se va a llevar a cerebelo, a tálamo, a ganglios de la base, que son núcleos de conexión y que conectan con muchas otras áreas, de hecho. Pero en el fondo quien manda aquí es la corteza cerebral, y por eso es jerárquico. Ya, gracias. De nada. Un segundo. Ya. Ahora, para entender este sistema de cognición motora, tenemos que siempre pensar en el ciclo perceptivo motor. Ya, ustedes ya vieron la clase de percepción y qué sé yo, o no, lo van a ver después, y ahí pueden tener más detalle, pero en el fondo hay que entender que toda la ejecución motora es absolutamente dependiente de la percepción. No podemos trabajar, no podemos hacer un movimiento preciso, voluntario, serial o continuo, de cualquier característica, si la percepción motora, si la percepción, perdón, nos está fallando. Entonces tenemos esta clásica representación en la cual, por una parte, en el córtex frontal tenemos un homúnculo en el cual se representan distintas partes del cuerpo, ¿cierto? Y vamos a tener ciertas zonas con mucho mayor representación. ¿Por qué? Porque necesitamos realizar movimientos más precisos. Ejemplo de ello, la cara, la mano, y así. Por otra parte, todo el input sensorial que vamos a necesitar para retroalimentar a nuestro sistema motor está en la corteza somatosensorial, que está justo en parietal, ¿cierto? Un poco más atrás del homúnculo motor está el homúnculo sensorial. Entonces todo esto se va a transformar en un bucle. Yo puedo tener una falla y tengo que descubrir si esto tiene que ver con percepción o si tiene que ver con el sistema motor, ¿ya? Pero si uno de ellos se altera, es muy probable que se altere el otro. O sea, no al revés, o sea, si se altera lo motor, no necesariamente se va a alterar la percepción, pero si se altera la percepción, se va a alterar lo motor, ¿ya? Porque necesito esa retroalimentación que da el ciclo perceptivo motor. Y aquí vamos con la corteza. Bueno, ¿cuál es la corteza cerebral que está implicada en el control de estos movimientos voluntarios y guiados que les he mencionado? Bueno, las principales zonas, creo que aquí puse como animación. Ah, no, es el otro. Ya. Alguien está pidiendo entrar. Bueno, Sí, tranquila, yo voy aceptando. ya. Bueno, acá hay algunas de las zonas que están involucradas en el control del movimiento. Pueden observar aquí la corteza motora primaria, ¿cierto? También acá podemos ver la corteza premotora, que vamos a tener una parte ventral, acá abajito, y la parte dorsal. Ya vamos a ver para qué es cada una, ¿ya? También tenemos el área motoria suplementaria, aquí en verde, y por acá también. Acá tenemos también los campos oculares frontales, en naranjito, y ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, la corteza premotora, la presuplementaria, ¿ya? Aquí en azul oscuro, esta es la misma pero por dentro, otra parte la corteza cingulada, súper importante también, y esta sería más o menos la ubicación y por supuesto la parte de la corteza parietal posterior, ya les comenté que acá hay un bucle sensorio-motor que necesita darnos cierto feedback, ¿cierto? Entonces la corteza parietal también va a estar involucrada. Esta sería como la ubicación de las zonas que nos van a interesar, ya, bueno, obviamente también prefrontal y qué sé yo. Vamos con la parte que no... Ahora sí. Vamos a ver ahora
cómo estas zonas están involucradas en la planificación del movimiento, ¿ya? Porque acá es súper importante que entendamos que la ejecución práctica, una de las cosas que tiene es que tiene que ser planificada, ¿ya? En el fondo yo puedo tener un movimiento voluntario o puedo tener un movimiento no voluntario, ¿cierto? Si es no voluntario, no voy a planificar nada, pero si es voluntario, tengo que planificar y tengo que regular que esto se haga bien, ¿cierto? Entonces hay varias etapas involucradas aquí en la ejecución de este movimiento voluntario, ¿ya? Vamos con la primera parte, que es la planificación del movimiento. Vamos con, bueno, lo primero que necesitamos, como les comenté anteriormente, es la interfaz perceptivo-motora, ¿ya? La corteza parietal posterior nos va a dar mucha información acerca de la percepción, ¿ya? Entonces necesitamos tener información perceptiva de cuál es el espacio, a dónde tengo que llegar, cuál es el estímulo, qué es lo que quiero hacer. Toda esa información va a venir de la corteza parietal posterior, ¿ya? Esta también nos va a ayudar con las representaciones internas, ¿ya? Que principalmente nos ayuda al aprendizaje. Pero eso es un poquito más complejo y no necesariamente está involucrado en la parte de la planificación del movimiento. Luego de que ya tengo esta interfaz perceptivo-motora, comienza la planificación y preparación de los movimientos. Y para esto se involucra a la corteza motora suplementaria, ¿cierto? Que la vamos a tener de este lado y de este lado, ¿cierto? Entonces aquí vamos a comenzar con la planificación y preparación de movimientos. ¿Se escucha el audio de mi computador? Casi nada, muy poco. Pero se Al menos yo. escucha... ¿Se escucha que, por ejemplo, de repente suena como un pitido? Así como No, no, cosa no, así. Ahí, no, nada de eso. ok. Ya. Bueno, primero tenemos la planificación de los movimientos en la corteza motora suplementaria, como habíamos comentado, y luego vamos a tener otras áreas que van a planificar, por una parte, los movimientos más complejos. Entonces, cuando tengo un movimiento voluntario, es corteza motora suplementaria. Si esto es más complejo aún, necesito involucrar a la corteza motora presuplementaria, ¿ya? Que es la que está aquí en azul, ¿cierto? Cuando estos movimientos involucran movimientos, un poco redundante, cuando esta planificación de movimiento involucra a los ojos, se activa también para la planificación de los movimientos oculares, los campos, aquí en naranjito, los campos oculares suplementarios. Entonces esto nos va a ayudar, por ejemplo, en los movimientos sacádicos, de cabeza, y todo ese tipo de información que tenemos que ir regulando, por ejemplo, en el equilibrio, cuando cambiamos de dirección, el cuerpo o la cabeza, o cuando giramos, bueno, toda esa planificación de movimientos va a estar dada por los campos oculares suplementarios. Luego, vamos a tener la programación motora, y esta es bien interesante porque en el área premotora, que es esta que ya les había comentado antes, está en celeste la parte dorsal acá arriba y la parte ventral acá abajo, ¿ya? Pero es la misma zona, solamente que se divide en dos. Por una parte, está acá, la corteza premotora dorsal va a estar involucrada Fran, en... Dime, Fran, hay dudas en el chat. dime. Catalina pregunta, los movimientos oculares, ¿por qué está dada? ¿Qué corteza? Los movimientos por los campos oculares suplementarios. La naranja, esa que está ahí. ¿Alguna otra pregunta? No, no hay más preguntas acá. Ya. Ya.
volvemos a la corteza premotora, ¿cierto? Ya. Vamos a tener programación motora, por una parte. En ambos vamos a tener programación motora, en la parte ventral y en la parte dorsal, pero tienen ciertas diferencias. La dorsal se asocia a zonas más proximales, ¿ya? Por ejemplo, hombros, codos y así. Y la parte ventral más a cara, ojos y ese tipo de zonas, ¿ya? O la lengua. También está la corteza premotora ventral va a estar involucrada en el control el control visual que tenemos del movimiento de las manos. Y eso es súper importante porque nosotros estamos constantemente haciendo muchas cosas con las manos. Nosotros usamos muchas herramientas. Utilizamos lápices, cuchillos, pinceles, hacemos un montón de cosas. Y, y la corteza motora ventral está involucrada en esta regulación, en la regulación de los movimientos de las manos, ¿ya? Dije lo de las zonas proximales acá. En general, la programación motora dorsal nos va a ayudar a ajustar la postura, ¿ya? En los movimientos más gruesos nos va a ayudar esta corteza de aquí, ¿cierto? La corteza premotora dorsal. Y otra particularidad que tiene la corteza premotora ventral es que además de generar la programación motora, se activa cuando yo estoy haciendo alguna verificación de los movimientos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un movimiento con mi mano, como por ejemplo escribir, me pongo a escribir y antes de escribir, cuando planifiqué el movimiento, ya esta zona estaba activada, ¿cierto? Estaba activada porque tengo que programar el movimiento. Y luego, cuando lo estoy ejecutando, esta zona ventral también va a estar activada, porque me permite ir verificando que la programación motora se vaya cumpliendo. Entonces me va haciendo este control visual, ¿ya? No sé si alguna vez han escuchado acerca de las neuronas en espejo de Rizzolatti. Bueno, Rizzolatti es un investigador, obviamente italiano, que hizo un experimento con unos primates no humanos, no me acuerdo en este momento si eran chimpancés o orangutanes, no, sinceramente no lo recuerdo, y lo que pudo observar es que las personas, o sea, estos primates tenían activaciones cerebrales en zonas de programación motora, a pesar de no estar haciendo absolutamente nada, y se activaba su cerebro por estar viendo acciones en el otro. Lo voy a repetir, porque a veces como que explico las cosas medio enredadas, lo sé. Entonces, lo que observó Rizzolatti es que a pesar de que el primate no estaba haciendo ningún movimiento, no estaba planificando un movimiento propio, al observar el movimiento en el otro, activaba zonas cerebrales de programación motora. Y es justamente en esta zona, en la corteza premotora ventral. Y esas neuronas, hoy día se le llama esa zona esa red que conocemos hoy día como el sistema de neuronas en espejo, que en el fondo se supone que se activan cuando yo veo la ejecución de movimientos en el otro. Este sistema de neuronas en espejo tiene mucho sentido, ya que de alguna u otra forma es muy útil para la imitación, ¿cierto? Porque si yo veo un movimiento en el otro y activo cierta corteza cerebral en mi propio cerebro, valga la redundancia, yo en el fondo genero una especie de patrón del movimiento que vi. Entonces yo puedo hacer una representación del movimiento para luego ejecutarlo yo mismo. Entonces, en el fondo, el sistema de neuronas en espejo es muy importante para la imitación, ¿ya? Hay mucha gente que dice que es importantísimo para la empatía y muchas otras cosas mucho más complejas. Ahí yo ya no sé si están así. La verdad es que la evidencia apunta más a que las neuronas en espejo son súper relevantes, pero para la imitación, sobre todo motora, ¿ya?
y esta es la zona principalmente que se activa en esos escenarios, ¿ya? ¿Dudas de eso? Ah, el chat lleno así. ¿No? ¿Quieren que lo explique de No, nuevo? no hay dudas. Ya. Nadie dice nada en el chat. Acá, no, profe. Ya, perfecto. Volviendo a la planificación del movimiento, eso lo de Rizzolatti es como casi anecdótico. Y me falta alguno, sí, por supuesto. Luego tenemos que los campos oculares frontales, que son estos chiquititos que están aquí, esta zona de acá, pequeña, nos va a ayudar con el control de los movimientos, pero en este caso son voluntarios. Recuerden que los campos oculares suplementarios nos iban a ayudar con los movimientos sacádicos, con cuando yo giro la cabeza. En el fondo se planifican movimientos, pero yo no lo hago voluntariamente. En cambio acá sí hay un control mucho más voluntario de los movimientos de los ojos. ¿Ya? Y eso sería... Ahí se activó algo, Cristel. Creo que hay pregunta, ¿o no? Ese, profe, una compañera tiene una duda. Ya. Estamos esperando. Ah, ¿está ¿Cuál es la duda? escribiendo? No, la que está arriba mío, pero pueden abrir el micrófono también, Sí, si pueden quiere. hablar, ¿ah? No, no hay ningún problema. Sí, yo, Dale. que me quedó una duda con lo que dijo de las neuronas en espejo. Ya. ¿Qué es lo que se activaba en el cerebro del primate cuando miraba al otro? Eso no me quedó La claro. corteza premotora ventral. Ya. Gracias, profe. De nada. Y después de este experimento de Rizzolatti, que fue famosísimo en el mundo, se empezaron a buscar neuronas en espejo en todo el cerebro. Entonces después se observó que no solamente están ahí, sino que son una red, y hay en varias partes del cerebro. Entonces hay varias formas de activar las neuronas en espejo, que no es materia de este ramo, pero interesante. Y por eso mucha gente, no sé si han escuchado alguna vez de Tomasello, por ejemplo. Tomasello es un investigador que habla acerca de la empatía y cree que justamente las neuronas en espejo tienen un rol fundamental en la empatía. Que hablemos que la empatía hoy día es como ponerse en el lugar del otro, ¿no? Entonces es como un análisis quizá un poco literal, ¿no? Ya, voy a volver al tema porque si no, no voy a lograr la meta del tiempo. Si no hay más preguntas. Bien, teníamos la planificación por una parte y luego nos vamos al monitoreo. Entonces, para monitorear la información, vamos a necesitar, bueno, la iniciación de movimientos, perdón, se genera por la corteza motora suplementaria, ¿ya? Se activa acá y luego se va a la corteza motora, esta rojita, en el fondo de la corteza del área motora suplementaria, se va a la corteza motora, ¿cierto? Y luego de ahí baja, desde esta corteza, baja a todos los otros ganglios y núcleos que vimos para luego llegar a la médula y luego ejecutarse, ¿ya? Ese sería como el camino que toman los movimientos. Entonces así se inicia y luego necesitamos, por supuesto, monitorear. Y para monitorear, lo primero que necesitamos es la retroalimentación perceptiva. Y aquí, nuevamente, entra la corteza parietal posterior. ¿Por qué no entra con la corteza sensitiva primaria, ¿cierto? La corteza somatosensorial. Porque necesitamos integrar movimiento, o sea, integrar información, ¿ya? Entonces, la información del mundo exterior llega aquí, a la corteza somatosensorial, y luego se va a la corteza parietal posterior, donde se asocia, ¿ya? Porque yo necesito no solamente información específica y particular, aislada, individual, sino que necesito integrar esa información para poder tener un real feedback de lo que estoy haciendo con mi mano, por ejemplo, ¿ya? Entonces necesitamos esa retroalimentación que nos lo da con un área de asociación, la corteza parietal posterior. Y bueno, la corteza cingulada también nos va a ayudar con el control de los conflictos, de las consecuencias del movimiento, llegue muy lejos, muy cerca y todo ese tipo de cosas, ¿ya?
Creo que eso es todo aquí. Bueno, y como ya les había comentado antes, la corteza motora, perdón, la corteza, son los nombres tan parecidos que como que me confundo con los nombres. Me cuesta decirlo a cada rato. La corteza premotora ventral, como ya les comenté anteriormente, va a ir monitoreando la ejecución de los movimientos, ¿ya? Entonces, por una parte tenemos la retroalimentación de corteza parietal posterior y la monitorización en premotor ventral, ¿ya? Bien. El desarrollo de la cognición motora es bastante impresionante. Hay un... Bueno, vamos a lo... Ya les iba a contar una historia que no tenía nada que ver, pero mejor vamos a lo que nos convoca. Bueno, tenemos un periodo de tiempo, que me imagino que lo conversaron ampliamente con Erika la semana pasada, así que esta diapositiva casi la puse de adorno, en la cual los humanos pasan de hacer absolutamente nada a absolutamente todo. Es realmente impresionante. Y eso casi se los digo por experiencia, porque ver cómo un ser humano desarrolla este proceso motor es increíble. Ustedes saben que las etapas de desarrollo tienen que ver con que primero empiezan a mover, ¿cierto? Llevan las manos a la línea media, logran agarrar algunas cosas con torpeza, luego pueden empezar a voltear, se mantienen la cabeza, y así. Tenemos toda una línea de desarrollo, y lo que también es muy interesante es que todos la cumplimos. La mayoría de los humanos hacemos la misma línea de desarrollo, con una desviación estándar, por supuesto, pero en el fondo aquí es interesante analizar que hay una forma de organización de nuestro sistema de cognición motora que de alguna u otra manera hace que todos aprendamos los patrones motores, las representaciones motoras, en las mismas etapas. Y por supuesto hay muchos indicadores de que en el fondo pasamos de tener una capacidad muy, muy baja. Por ejemplo, estos son los pasos de un niño muy pequeño y estos son los de un adulto, ¿ya? Y esto está medido en distancia. Y eso es lo que le iba a comentar, de hecho. Hay un investigador que lo que hizo fue grabar a su hijo, o hija, no me acuerdo. Pero la cosa es que en el fondo puso muchas cámaras en su casa, y empezó a grabar las trayectorias y cómo esto le iba permitiendo el desarrollo de su desarrollo motor en el fondo, cómo esto se iba asociando a su desarrollo motor. No es motivo de esta clase, así que lo que puedo hacer, creo que él tiene una TED Talk, así que se las puedo enviar por si les interesa. Y nos vamos a la patología ahora. Perdón, está mi perrita ladrando. Bueno, las apraxias. Como vimos en la primera clase, estas fueron descritas por primera vez por Hugo Lippmann, ¿ya? Y la apraxia es principalmente la incapacidad de realizar movimientos proposicionales, es decir, voluntarios, guiados, ¿ya? Aprendidos en ausencia de trastornos sensoriomotorios. ¿Ya? Es decir, no es que no lo haga porque no tengo inervación en los músculos, o que no tengo músculos, sino que en el fondo no soy capaz de hacer la programación del movimiento. Espérenme un segundo, voy a aislar a mi perrito. Ya, estoy de vuelta. Entonces, para este sistema práxico vamos a considerar que existen dos sistemas principalmente, un sistema conceptual y uno de producción. Y esto es lo que vamos a evaluar también, o sea, cuando veamos la evaluación de esto, principalmente lo que queremos ver es cómo están funcionando cada uno de estos sistemas. Por una parte, el sistema conceptual, el que les puse aquí, tiene la información, el conocimiento sobre las funciones de los objetos y de las herramientas, ¿ya? Por otra parte, el sistema de producción tiene la información temporoespacial, que me permite a mí programar
la ejecución de ciertos movimientos, gestos, lo que sea. Entonces, primero vamos con esto, con el sistema conceptual. Vamos a tener dos partes también. Vamos a tener una parte que es asociativa y una que es mecánica. La asociativa, obviamente, tiene que ver con la asociación entre un objeto y la función, ¿ya? Como cierta herramienta, como cierto objeto se usa o para qué sirve en el fondo. Por ejemplo, ¿para qué es un desatornillador? Si yo les paso un desatornillador, no deberían martillar con él, ¿no? Vale. Y por otra parte está la parte mecánica, que tiene que ver con también información conceptual, pero tiene que ver con las características casi físicas, o sí, puede ser físicas de hecho, las características físicas de los objetos y cómo ciertas particularidades de las herramientas me permiten ciertas cosas. Voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Ya, yo les comenté que en el conceptual asociativo es como, ya, yo sé que un desatornillador no es un martillo, ¿cierto? Ya, entonces ahí yo asocio la función. Ok. En el mecánico es como, por ejemplo, si yo tengo, yo no sé para qué doy ejemplos de herramientas, y casi ni conozco herramientas, una llave inglesa, esas que son súper pesadas, un desatornillador y un alicate, ¿ya? Y le digo a la persona que tiene que clavar un clavo. ¿Cuál va a usar? Si en el fondo en esa elige el alicate o el desatornillador, que son herramientas livianas, o elige algo blando, obviamente esa persona tiene un problema en este nivel, porque el entender la característica necesaria de la herramienta que me permite ejecutar cierta función, es en este escenario entender que la llave inglesa es la más dura, la más pesada, por lo tanto es la que en términos físicos, de características físicas, se parece más a un martillo, ¿ya? Es más, yo podría poner hasta un martillo de juguete blando, que no pesa nada, y la llave inglesa. ¿Y cuál va a elegir para martillar? Debería elegir la llave inglesa, ¿cierto? Porque la característica física me dice que en el fondo eso es lo que me ayuda a clavar este clavo. No sé si se entendió la idea. Bueno, y dentro de lo asociativo tenemos la parte de la acción y la parte de la asociación. El conocimiento de la acción de la herramienta y tiene que ver principalmente con los tipos de movimiento, ¿ya? Y cómo estos se asocian, ¿ya? Sería una cosa más o menos así. Y luego, por otra parte, el sistema... ¿Me esperan un segundito? Ya, disculpen. ¿En cuál estaba? En el asociativo, ¿cierto? Habíamos dicho que había uno de acción y uno de asociación. Entonces, el de acción tiene que ver con los movimientos, ¿cierto? Por ejemplo, si estábamos con este martillo, con los movimientos que se tienen que ejecutar para clavar este clavo o así. Y luego la asociación, en la parte asociativa puede ser, por ejemplo, cómo yo, a ver, ¿cómo les explico esto? Se me ocurre un ejemplo ahora. Por ejemplo, hay ciertas herramientas que están semánticamente más relacionadas. Ya. Yo por una parte tengo la acción de la herramienta y por otra parte tengo las que están más relacionadas semánticamente, con categorías que pueden ser establecidas o incluso pueden ser autoimpuestas. ¿Ya? Es decir, yo genero mis propias categorías. Perdón, mi perrito está ladrando mucho. No sé si la escuchan, ¿la escuchan? Sí, pero no molesta, tranquila. Ya. Ok. Y por otra parte tenemos el sistema de producción. Aquí vamos a tener, obviamente, como les había comentado antes,
la información espacio-temporal, por lo tanto vamos a tener una parte espacial y una parte temporal. Los errores espaciales, los que vamos a encontrar en esta parte del sistema de producción, son aquellos que los usuarios van a ejecutar en forma defectuosa, ¿ya? Por ejemplo, volvemos a lo del desatornillador. Le paso un desatornillador y le digo que lo utilice, y la persona empieza, en vez de girar la mano, empieza a girar el hombro, ¿ya? Entonces, hace el movimiento, pero no lo hace espacialmente bien, ¿ok? Entonces, esto puede tener que ver con el movimiento en sí o con la orientación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tuviera un problema de orientación, va a ser, el ejemplo que les di del codo, por ejemplo, es el de movimiento. Es un problema espacial de movimiento. La persona hace el movimiento en forma defectuosa. Por otra parte, podemos tener errores espaciales, pero que tienen que ver no con el movimiento, sino que con la orientación. Entonces se generan desvíos. Por ejemplo, haciendo una línea, que le digo que haga una línea derecha y se le va hacia cualquier parte. O usando una tijera que corta de forma muy desviada o así. Y por otra parte, tenemos los errores temporales, ¿cierto? Y aquí vamos a tener, obviamente, un retraso en el inicio o una interrupción en cualquier parte de la ejecución del movimiento. Bueno, esos son los sistemas que nos permiten analizar las apraxias. Ahora, ¿cuáles son los trastornos? Lippmann lo que había planteado en un inicio es que existían 3 tipos de apraxia: la apraxia ideatoria, la ideomotora y la ideocinética. Y luego aparecen un montón de apraxias específicas, que las vamos a comentar nomás. Uy, estoy súper atrasada en tiempo, ya. 3 minutos, lo juro. La apraxia ideomotora es una alteración en la ejecución de gestos, ¿ya? Esta se va a ver principalmente en gestos transitivos. Existen gestos transitivos y gestos intransitivos. Los intransitivos son sin involucrar un objeto. Los transitivos involucran un objeto. Entonces, un ejemplo de intransitivo es saludar, o, no sé, cualquier cosa que no involucre algo más. Uno transitivo implica un objeto, como por ejemplo, soplar una vela, o, no sé, estoy escasa de ejemplos. Las apraxias ideomotoras se plantea que van a tener una alteración de lo que habíamos visto antes, de los sistemas de producción, ¿ya? Y aquí vamos a tener problemas con, por ejemplo, el uso del desatornillador, pero van a ser problemas del tipo espacial o temporal, ¿ya? Esto se puede dar por 3 tipos de lesiones. Pueden ser parietales, ahí debería decir giro, no digo. Particularmente en el giro supramarginal, y cuando es en ese escenario va a ser bilateral, es decir, de ambas manos, en el caso de que lo esté evaluando con las manos, por supuesto. También puede ser por lesión frontal. Ya vimos cómo funciona la programación, la planificación, la iniciación y la monitorización del movimiento, y la corteza frontal está ampliamente involucrada en esto. Entonces, cualquier lesión que se genere en alguna de las etapas que les mencioné, obviamente va a afectar y va a generar estas apraxias ideomotoras. Y luego también podemos tener lesiones callosas que principalmente lo que hacen es desconectar el lóbulo frontal, y ahí podemos observar trastornos que son unilaterales, ¿ya? Entonces les puse un ejemplo de el frontal derecho genera una apraxia unilateral izquierda, ¿ya? Luego tenemos la apraxia cinética, en la cual vamos a ver también alteración en la ejecución de movimientos, pero estos tienen que ser rápidos, seriados y coordinados, ¿ya? Aquí vamos a tener en su mayoría, lo vamos a observar en manos y dedos, ¿ya? Esto igual es como un truco, porque en el fondo son pocas las habilidades
que, a ver, ¿cómo lo voy a explicar de nuevo? ¿Ustedes podrían hacer rotación de moneda con los pies? No, ¿ya? Entonces, ¿por qué vemos este trastorno generalmente en las manos? Porque las manos es de las pocas partes del cuerpo que tienen esta capacidad de ejecutar movimientos rápidos, seriados y coordinados, ¿ya? Entonces, claro, es muy usual verlo en manos y dedos, en las apraxias orales lo podemos ver también en la boca, ¿cierto? Pero en el fondo tiene que ver con que todos estos movimientos rápidos no pueden ser planificados y ejecutados. Y aquí vamos a tener una alteración del córtex premotor, en general, ya puede ser dorsal o ventral, y va a ser siempre contralateral. Entonces, obviamente, si tenemos, como les había comentado antes, si tenemos una alteración del córtex premotor, vamos a tener de partida una alteración en la verificación, en el control de los movimientos, ¿cierto? También habíamos dicho que, por ejemplo, si era de la corteza dorsal, podía ser más distal, ¿cierto? Entonces podía ser asociado más a manos o a dedos. Pero si es ventral, se asociaba mucho más con la cara o la lengua. Entonces ahí vamos a tener diferencias si el córtex premotor alterado es ventral o dorsal, si las alteraciones están más asociadas a manos y dedos, o a cara, boca, lengua. Y luego tenemos la apraxia ideatoria, en la que vamos a encontrar alteraciones en las sucesiones, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener gestos que están compuestos. Por ejemplo, si yo te hago, si yo, por ejemplo, ahí dice un ejemplo, qué bueno que puse ejemplo. Guardar una carta en un sobre, entonces yo le digo a la persona, todo esto es simulado, ¿ah? Ojo que no es con objetos reales necesariamente, yo puedo simular todo esto. Entonces le digo, acá hay una hoja y acá hay un sobre, te voy a pedir que lo guarde. Entonces necesito que la persona tome la hoja, la doble, tome el sobre, abra el sobre, meta la hoja al sobre y luego cierra el sobre. Eso es una serie de movimientos que se tienen que ejecutar. Bueno, esos son movimientos, son series más complejas. Y cuando esas están alteradas, podemos observar las apraxias ideatorias. Una cosa que no sé si quedó clara al principio, porque no sé si la mencioné, es que las apraxias son alteraciones del sistema de programación motora, y aquí una cosa muy relevante es que, por ejemplo, la persona es capaz de realizar un movimiento en forma involuntaria, pero en forma voluntaria no lo puede realizar. Ese es el patrón clásico de todas las apraxias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, la persona está en un lugar y de repente se enciende una mini llamita y en forma automática la persona va y la sopla y la apaga, ¿cierto? Y yo después le digo, ¿cómo haría para soplar una vela? Y no lo puede hacer, ¿ya? O, por ejemplo, también puede ser con el habla, ¿cierto? Le puedo decir, repita esta secuencia y le hago hacer cierto sonido y la persona no puede hacerlo bajo la instrucción. Sin embargo, luego, en forma automática, lo hace sin ningún problema, ¿ya? Bueno, en las apraxias ideatorias, las lesiones son más bien difusas, ¿ya? Entonces, hoy no sé por qué está eso en inglés. Entonces vamos a tener, como habíamos visto en la descripción de Lippmann, que esto puede comenzar desde la zona parietal temporal en una zona de asociación, ¿cierto? En la parte más posterior, y también puede afectarse por el córtex frontal y prefrontal, ¿ya? La parte premotora en particular. Las más específicas podemos encontrar las apraxias del habla, la apraxia oral, apraxia del vestir, que es como la gente se pone las cosas de formas extrañas. Estoy súper atrasada. Ya. Eso. Ahí están las referencias. ¿Hay dudas?
Profe, ¿cómo era el monitoreo? ¿Este? Ya, la monitorización de la información motora va a estar dada, por una parte, por la retroalimentación que nos da la corteza parietal posterior, ¿ya? En el fondo, toda la información sensitiva que va a llegar a la corteza somatosensorial, con otras informaciones que puede ser auditiva, visual, olfatoria, gustativa, todo eso se integra aquí, en esta zona de la corteza parietal posterior. Entonces yo tengo este insumo que me da información del mundo exterior, ¿cierto? Y esa información me permite retroalimentar de lo que yo estoy haciendo, por una parte. Y por otra parte, la ejecución del movimiento se va a monitorizar con la corteza premotora ventral. ¿Alguna otra duda? Hoy mi perrita está pero on fire hoy día. Profe, en los sistemas. ¿Qué sistemas? Sistemas... En estos, los sistemas conceptual y de producción. En el asociativo, ya. En el asociativo principalmente... Ya, ok. En el asociativo yo voy a tener principalmente la información de para qué sirve un desatornillador, ¿cierto? Perdón. Y en la parte mecánica voy a tener la información. Recuerden que el conceptual es de concepto, ¿ya? Es de el cómo, el dónde, pero son informaciones, ¿ya? Informaciones que yo tengo acerca de un objeto, acerca de la función, por ejemplo, de un objeto. Entonces, dentro del asociativo, tengo las características de cómo se ejecuta y cuáles son, por ejemplo, las particularidades semánticas de ese objeto. ¿Ya? Por otra parte, en el mecánico, tengo las características físicas, características que me permiten ciertas funciones. ¿Alguna otra pregunta? Era lo que no entiendo. Sí, ya, lo explico no. Mira, en el conceptual tengo todas las informaciones, ¿cierto? Versus acción. Ya, vamos. Así como la diferencia entre acción y asociación, eso. Ya, dentro del asociativo yo voy a tener todas las informaciones, ¿cierto? Todas las informaciones conceptuales, salvo las mecánicas. Las mecánicas tienen que ver con las características físicas, ¿sí? En la parte de la acción es el cómo se usa, ¿ya? Por ejemplo, cómo se debería tomar, el martillo, por ejemplo, la acción tiene que ver con pegar con la parte donde está el mango o con pegar con la otra parte, no sé cómo se llama. Por otra parte, en la asociación está la información, todo el resto de la información semántica, la información acerca de cuál es la función del desatornillador y cuál es la función del martillo, y es la parte semántica, versus la otra que es el cómo se usa. ¿Quedó claro ahí? Sí, por ejemplo. Pero ojo que ya, qué bueno, Carla. Valeria, en el sistema de producción un problema de orientación puede ser cuando una persona no camina en línea recta. Podría ser, pero ojo que esto solamente bajo tareas en las cuales yo le diga a la persona, camina en línea recta. Porque a lo mejor la persona siempre camina en línea recta y no tiene ni un problema, y cuando yo se lo pido, como estamos hablando de un sistema de programación voluntaria, es decir, son movimientos proposicionales, cuando yo le digo en forma explícita,
camina en línea recta y se va para el lado, sí, es un problema de orientación. Ahora, si es una persona que siempre camina yéndose hacia el lado, lo más probable es que tenga un problema o motor o vestibular, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, dijimos 1 hora, ¿cierto? Son las 9:30. A las 10:30 damos por terminada la vista del video, entonces ahora se pueden desconectar, pueden ver el video en YouTube. A las 10:30 termina eso, entonces a las 10:45 nos juntamos de nuevo acá. Va a estar, y tenemos 1 hora para trabajar en la guía y resolver las dudas. En un principio va a estar solamente Kristen, después me integro yo, ¿ok? Bien. Ya, y voy a dejar de grabar porque esto no queda tan pesado también.